El subsecretario del Interior, Rodrigo Villa, descartó dejar su cargo en medio de las críticas por su desempeño en la irregular licitación del equipamiento antidrogas. El secretario de Estado aseguró que fue oportuna la salida de Felipe Baeza, el ahora ex encargado de proyectos de la cartera. Aprovechó la instancia para afirmar que somos todos los chilenos los víctimas de esta situación, y para profundizar en estas declaraciones y en la polémica y en otros temas, tomamos contacto con el senador de la ADC y ex ministro del Interior, Andrés Saldívar. Muchísimas gracias por acompañarnos, senador. Muchas gracias a ustedes. A ver, primero quiero preguntarle si está de acuerdo con las palabras del subsecretario Villa en relación a que, primero, que somos todos víctimas, en el fondo, de estas dos empresas que, lo digo en potencial, se habrían coludido para cobrar un sobreprecio, y lo segundo, que él no tiene que dejar su cargo. ¿Qué responde usted? Yo creo que todos, por supuesto, el país entero es víctima, ¿no es cierto?, cuando una cosa con tanta desprolijidad se lleva a cabo en un ministerio tan importante como el Ministerio del Interior, que es una compra, que no es un problema de una diferencia pequeña o mediana, sino que cuando el precio que se paga es 4 veces lo que el producto está en el mercado. Ahora, efectivamente, yo creo que no todo el personal del subsecretario ha estado metido en el tema mismo, pero uno tiene responsabilidad política. Y el ministro y el subsecretario tienen que asumir este tema, no solo iniciar las acciones como lo han hecho, que me parece bien, intentar, ¿no es cierto?, las acciones criminales que correspondan, remover de sus cargos a los que estuvieron metidos más directamente involucrados en los temas, pero también él tiene que asumir esa responsabilidad. Quiere decir que la subsecretaría no funciona bien. No ha habido rigurosidad, senador, para tratar un tema tan delicado como ese. De sus palabras, ¿se puede desprender que usted está diciendo que el subsecretario tiene que dejar su cargo? No, es un tema que será una decisión personal de él o del presidente de la República. Yo lo único que llamo la atención, ¿no es cierto?, que siempre una autoridad tiene responsabilidad política. Ahora él tiene que definir, se lo pregunto de otra forma. Perdón, se lo pregunto de otra forma. Usted fue ministro del Interior. Si usted hubiera estado en este caso, ¿le hubiera pedido la renuncia al subsecretario? Seguramente lo hubiera hecho. Seguramente lo hubiera hecho, en el sentido, no sé, hacerle ver que la renuncia de él es la solución del tema respecto a la opinión pública. Porque efectivamente el subsecretario es el jefe administrativo del ministerio. Él tiene la tuición de todo lo que es el sistema administrativo del ministerio. Pero, insisto, no es que sea una responsabilidad directa de él, que él haya cometido, ¿no es cierto?, los errores, sino que un subordinado a él importante cometió un error. Y en ese caso, ¿no es cierto?, sucede que la responsabilidad política puede hacerse efectiva. Me queda clarísimo. Usted entonces le hubiera pedido la renuncia al subsecretario si usted hubiera estado en el cargo de ministro del Interior como lo estuvo en el pasado. Ahora, tengo una duda, porque una cosa es ser víctima y otra cosa es cuando no se realizan bien las bases de todo esto. ¿Por qué se lo pregunto? Porque en las bases de la licitación se pone como precio máximo, por ejemplo, para los densímetros, más de 20 millones de pesos, cuando el Ministerio del Interior lo había adjudicado una vez pasada, hace 2 años, en 13,5 millones. Entonces uno se pregunta, ¿por qué pone como precio máximo tanto más de lo que ya había costado en una adjudicación hace 2 años? Y además, tanto más de lo que cuesta en el mercado. Eso, bueno, es que ese es el tema delicado. Porque eso uno ya empieza a pensar que ha habido una connivencia. Algo, ¿no es cierto?, que se preparó como para llegar a ese resultado en la propuesta. Porque si el Ministerio del Interior habla de 20 millones y había pagado 13 millones en propuestas anteriores, o sea, habían hecho cotizaciones por esa cifra, algo está pensándose que ahí quienes intervenían, ¿no es cierto?, querían desde ya poner una justificación por el mayor precio que se pagaba. Uno tiene que llegar a esa conclusión. Alguna connivencia hubo en este tema desde el momento mismo que se fijaron las bases en la licitación. Ahora, usted como ministro del Interior probablemente sabe, ¿se puede comprar este tipo de aparatos de manera directa, sin pasar por intermediarios, sobre todo cuando los intermediarios cobran un precio tanto más caro que los 4,5 millones de pesos, por ejemplo, que cuesta un densímetro en Estados Unidos comprado directamente al fabricante? ¿Podría el Ministerio del Interior haber comprado directamente? Mira, hoy día con el tema de las ofertas por internet uno puede llegar a cualquier parte, ¿no es cierto?, hacer cotizaciones directas sobre compras que sean importantes, como para fijar valor. Directamente. O sea, yo creo que se podría hacer perfectamente directamente. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces algunos proveedores tienen, ¿no es cierto?, personas que tienen la exclusividad
en la venta. Sí, pero por último se podía haber comprado directo al representante y no del representante al intermediario y después... A eso me refiero. Legalmente no hay impedimento. En este caso no hay impedimento, pero lo lógico es comprarle al representante e incluso, ¿no es cierto?, uno tiene que en ese sentido ver cuáles son nuestras propuestas, sobre todo cuando hay una cantidad importante de dinero comprometida. Pero insisto en lo que primero me dijiste tú, Mónica, que es el sentido, ¿no es cierto?, de que ¿por qué se fija 20 millones? Si antes se habían pagado 13. Sí. Un poco más. Entonces como que le están poniendo un piso al precio con el cual se va a poder participar. Ahora, los mails revelados por CIPER Chile hablan de que esta empresa sabía antes que se iba a ganar la licitación, también que tenía conocimiento de que la otra empresa no iba, por ejemplo, en el caso de los densímetros, con lo cual ellos pudieron subir el precio. Y uno se pregunta, ¿esta información cómo se obtuvo? ¿Se pudo haber tenido esta información privilegiada si no es con cooperación desde el Ministerio del Interior? Si lo que afirma CIPER es así, indiscutiblemente tiene que haber habido una colusión y tiene que haber habido una información privilegiada desde el Ministerio del Interior, de quienes participaban precisamente en toda la gestión de la licitación que se estaba llevando a cabo. No cabe la menor duda. ¿De dónde en otra parte podía haberse sacado, ¿no es cierto?, la conclusión que otra empresa no iba a participar y que la dejaba casi en libertad de acción como para poder fijar los precios, ¿no es cierto?, de la venta que se quería hacer? Senador, ¿cómo cree usted que ha reaccionado el gobierno? ¿Cuál es su evaluación? Yo creo que el gobierno, yo creo que actuó primero con sorpresa. Yo creo que se fue sorprendido por esta, gracias a Dios, a que CIPER hizo la denuncia. En caso contrario, a lo mejor esto hubiera pasado, ¿no es cierto?, como dicen por ahí los jóvenes, piola. Y hubiera, ¿no es cierto?, se hubiera hecho la compra. El decreto estaba en la Contraloría General de la República, no bastaba un poquitito tiempo más como para que se hubiera hecho el pago. Entonces aquí yo creo, primera cosa, yo creo que hubo sorpresa. Segundo, ¿no es cierto?, yo creo que el gobierno tiene que darse cuenta que no está siendo aplicado en su gestión. No es primer tema. Antes estaba lo del litio, ¿no es cierto?, y otros temas más, en que el gobierno ha aparecido como sorprendido y después reacciona. Y dice, bueno, yo ya le pedí la renuncia al fiscal Peña, le pedí la renuncia al señor Baeza, voy a iniciar las querellas del caso. Es cierto, todo eso tiene que hacerlo, porque está dentro de su obligación como autoridad pública. Pero además, ¿no es cierto?, tiene que asumir sus responsabilidades. Y además, ¿no es cierto?, esto quiere decir que la opinión pública se tiene que formar un juicio, que la gestión que se está haciendo en ese caso y en otros casos, no es la que corresponde a la prolijidad que exige, ¿no es cierto?, la función pública. Quiero pasarlo a otros temas, revisado de las licitaciones, y me gustaría saber cómo ve a la concertación, pero específicamente respecto de este programa que han presentado en vistas a las municipales, el PPD, el Partido Radical y el PC, con temas, por ejemplo, como la exigencia de una asamblea constituyente. ¿Es pertinente presentarlo para las municipales? Y lo segundo, ¿crea unión o división al interior de la concertación? Indiscutiblemente que crea división, es inoportuno, innecesario e inconveniente. Si queremos hacer un programa de gobierno para la oposición, tenemos que juntarnos los diferentes actores de la oposición y hacer las propuestas que creamos que pueden ser concordadas entre todos nosotros. Porque uno puede ser que un sector, ¿no es cierto?, pretende imponer una determinada posición sobre determinadas materias. Desde ya yo no creo que la Asamblea Constituyente sea procedente. Se puede pedir Asamblea Constituyente, todo el mundo tiene derecho, cualquier ciudadano, a hacerlo. Pero hay que también ser claro y consciente, ¿no es cierto?, que ninguna Asamblea Constituyente puede hacerse fuera de las normas constitucionales y vigentes hoy día. Por lo tanto, requeriría una aprobación del propio Parlamento, que tendría que delegar sus facultades en una comisión constituyente. Yo personalmente creo que eso no procede. Yo creo que yo he planteado la necesidad de crear una comisión bicameral por ley, en la cual, ¿no es cierto?, se sometan todas las reformas constitucionales y se escucha a todo el mundo para, ¿no es cierto?, ver cómo completamos el proceso institucional. Pero el llamar a una asamblea constituyente sin decir cómo se va a hacer, ni con mayoría se cuentan como para poder ejecutarla, yo creo que están fuera metidos de toda propuesta seria. Pero me queda claro que además esta idea de un programa del PPD, PR y PC para ustedes, dijo, importuno, inconveniente y que crea división al interior de la concertación. Ahora, tomando esas palabras, senador, el diputado Felipe Arbó, en entrevista en el Mercurio, el fin de semana, el domingo específicamente, dijo que todo lo que estaba ocurriendo no creaba un ambiente favorable para el retorno de la expresidenta Bachelet.
¿Usted comparte esa opinión? Bueno, eso es un juicio subjetivo de Felipe, no sé si acaso él tiene algún antecedente que lo pueda llevar a hacer ese tipo de observación. Todo esto que estaba haciendo el PPD con el PR y el PC, o sea, que no crea un ambiente favorable. Yo creo, por supuesto, que todo ambiente que tienda, ¿no es cierto?, a presentar una oposición dividida y una concertación tensionada, puede ser, ¿no es cierto?, que influya en términos negativos en la voluntad de la presidenta Bachelet. Pero yo creo, y absolutamente convencido, que la presidenta Bachelet no va a tomar en cuenta ese tipo de observaciones, sino que va a asumir su propia decisión. Ella tiene el suficiente liderazgo como para tomar la decisión si acepta o no acepta ir de candidata a la presidencia. Yo creo que es un activo que tenemos como concertación que por lo demás, por supuesto, hay que cuidarlo. Lo que yo digo respecto a lo que hizo el PPD y el PC y el PR y algunos actores, presentando primero discutámoslo entre nosotros, pero no andemos haciendo actos oficiales, ¿no es cierto?, en los cuales presentamos programas de gobierno que no han sido consensuados ni siquiera discutidos, que a lo mejor podemos estar de acuerdo en muchas cosas, pero primero tenemos que ponernos de acuerdo. Así lo hicimos cuando la concertación nació. Nos pusimos de acuerdo en las cosas que correspondía, que había acuerdo, y las que teníamos desacuerdo también pactamos los desacuerdos. Senador, para cerrar una sola pregunta, usted dijo que no le cabía duda de que la expresidenta Bachelet iba a ser la candidata a la concertación e iba a ser la próxima presidenta de Chile. ¿Es momento entonces de que la ADC deje de lado sus postulaciones y se cuadre toda la concertación de CPPD, PR, PS, en fin, todos detrás de Michelle Bachelet ya? No soy partidario de eso. Yo creo que todo lo contrario. Yo creo que es bueno hacer participar a todos los actores y los partidos que participen primero con propuestas programáticas dentro de la propia concertación para ser discutidas dentro de la concertación y la oposición, y además yo creo que es bueno proyectar todos los liderazgos que sean necesarios dentro de un tema que va a legitimar más aún la candidatura de la presidenta Bachelet, donde seguramente, si hoy día usted me preguntara, en una primaria, en esas condiciones, la presidenta Bachelet tendría una importante mayoría. Pero eso no quita que otros actores que pueden ser el día de mañana también liderazgos para este país tengan que sencillamente renunciar a esa posibilidad. Yo creo que una primaria bien hecha, donde se participe con ideas, con planteamientos programáticos y lo sometamos, ¿no es cierto?, a la decisión de la ciudadanía, va a fortalecer la candidatura que ahí resulte, y en el caso que yo creo que sería la candidatura de la presidenta Bachelet, ella va a salir más fortalecida con una primaria que sin una primaria. Senador Andrés Saldívar, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Chile. Que esté muy bien, buenas tardes. Gracias a ti, igualmente.